Muy buenos días, les saluda Evelyn Inga, coordinadora comercial de la Escuela de Posgrado. Sean bienvenidos al webinar Las relaciones comunitarias en proyectos de inversión. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestro programa de especialización en relaciones comunitarias y responsabilidad social. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo, vía Zoom y por las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado y del diario Gestión. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo a una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta mañana será contar con la exposición de Renato Peñaflor Guerra, para luego dar pase a que se respondan las preguntas escritas que formularán los participantes. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar, para lo cual damos la bienvenida a nuestro ponente. Es socio fundador de MST Social Research, investigador en temas de imagen y reputación organizacional, coordinador del programa de especialización en relaciones comunitarias y responsabilidad social de la Universidad Continental, especialista en investigación sociales y de mercado, con más de 15 años de experiencia en proyectos dirigidos a empresas privadas, organismos multilaterales, cooperación internacional, corporaciones nacionales e internacionales, instituciones gubernamentales y ONGs. Muchas gracias, profesor. Adelante. Bien, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Continental. En esta ocasión vamos a proceder a conversar un poco sobre las relaciones comunitarias y su forma de gestión de alguna manera, los proyectos de inversión. ¿De acuerdo? Voy a compartir mi pantalla entonces. Un momento, por favor. Aquí lo tenemos. Perfecto. Entonces vamos a hablar un poco, ¿de acuerdo? Durante el transcurso de estos breves minutos que tenemos para exponer de alguna manera algunos conceptos, vamos a trabajar algunos conceptos importantes en el trabajo, de alguna manera, que se tiene en gestión de relaciones comunitarias dentro de proyectos de inversión. Hay que entender, si bien de alguna manera los proyectos de inversión, ¿no es cierto? Si bien los proyectos de inversión de alguna manera son iniciativas puntuales, ¿no es cierto?, que pueden estar en el ámbito de la inversión pública o la inversión privada, hay que tener que tienen muchos aspectos en común con el tema de la gestión de organizaciones. La gestión de proyectos, si bien obviamente tiene matices muy importantes, diferenciales, ¿no es cierto?, sí, de alguna manera también tiene muchos puntos en común con el tema de la gestión de organizaciones. ¿De acuerdo? Por tanto, hay muchos conceptos que van a ver que se integran o son bastante comunes, tanto para organizaciones, gestión de organizaciones, como en gestión de proyectos alrededor de las relaciones comunitarias. Entendiendo, obviamente, primero que nada, que los proyectos de inversión, obviamente, que si bien están en estos dos ámbitos de pública-privada, ¿no es cierto?, comparten aspectos interesantes comunes, ¿no es cierto?, como la inversión cuyo objetivo es la formación de capital físico, humano, natural, institucional o intelectual, que tenga como propósito crear, ampliar o mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios. En otras palabras, invertimos para mejorar capacidades, ¿no es cierto? Y la inversión obviamente puede ser de múltiples naturalezas, pero de alguna manera siempre orientado a la generación de capacidades, ¿no es cierto?, de producción de bienes o servicios. En el caso de la pública, donde el Estado tenga una responsabilidad de brindar de alguna manera esos servicios, ¿no es cierto?, o garantizar la prestación de los mismos. En el caso de la privada es básicamente algo similar, solo que obviamente en este caso, ¿no es cierto?, estamos hablando de recursos privados, o sea, en el uso de recursos privados para la gestión de estos proyectos. Recursos que bien pueden ser recursos humanos, pueden ser recursos financieros, logísticos, operativos, u otro tipo de recursos materiales, ¿no es cierto? Pero al igual que los públicos, se dirigen a cubrir necesidades o falencias en esta sociedad, ¿no es cierto?, o bien en la capacidad productiva de la sociedad. Entonces, si bien de alguna manera tienen y abordan ámbitos distintos, si bien de alguna manera los recursos provienen de distintas instancias, comparten de alguna manera ciertos aspectos o de alguna manera conceptos de alguna manera comunes, ¿no es cierto? Como es el tema de la inversión de distinto tipo de recursos
para generar capacidades, para mejorar capacidades, para cubrir falencias de alguna manera que puedan existir en las sociedades, en las comunidades, ¿no es cierto? Y ambos proyectos de alguna manera responden a las 4 etapas básicas, ¿no es cierto? A las 4 etapas básicas de todo proyecto, que es el ciclo de programación, ¿no es cierto? El tema de alguna manera de tener idea de dónde, en qué momento, dónde, cuándo, cómo se va a, de alguna manera, invertir, ¿no es cierto? Formular y evaluar los proyectos, ejecutarlos, y de ahí de alguna manera preocuparnos por su funcionamiento, ya sea en la operación y el mantenimiento. O sea, estos proyectos de alguna manera tienen muchos aspectos en común. El origen, obviamente, de los fondos, el origen de las preocupaciones, el origen del liderazgo, obviamente puede cambiar. Pero en ese sentido, estos proyectos de inversión tienen múltiples aspectos en común. Por tanto, su enfoque de alguna manera en las relaciones comunitarias también tiene muchos elementos en común, ¿no es cierto? Las empresas, ya sean públicas o privadas, de alguna manera, necesitan mantener y fortalecer los vínculos. Las estatales obviamente tienen una mayor responsabilidad alrededor de establecer los vínculos con la sociedad a la que lideran, la sociedad a la que atienden. Pero las empresas privadas no quedan fuera de eso. Ya hemos visto en temas antes, en otros tipos de alguna manera de exposiciones que he tenido aquí en la universidad, hemos visto cómo los enfoques de responsabilidad social, los enfoques de gestión de relaciones comunitarias necesitan, tanto en empresas privadas como en empresas públicas, gestionar estos vínculos. ¿No es, ¿no es cierto? Y gestionar los vínculos con las poblaciones del entorno. Claro, es fácil de alguna manera hablar de poblaciones del entorno, pero ¿comprendemos realmente ese entorno? ¿Sabemos hasta qué punto llega ese entorno? ¿Cuál es el ámbito realmente de trabajo? Y obviamente también el fortalecimiento de vínculos con los líderes de esas poblaciones. De alguna manera, entender a los líderes como parte de esas poblaciones. Entonces necesitamos mantener esos vínculos. Eso es lo que se basa de alguna manera en las relaciones comunitarias, y otro elemento importante en ellas es bajo los principios de prácticas sostenibles. En otras palabras, cuando gestionamos un proyecto normalmente o cuando gestionamos organizaciones, hoy en día hay más la idea de que tenemos que hacer y centrarnos sobre los criterios de sostenibilidad. Pero ¿realmente lo hacemos? ¿Realmente llevamos todos nuestros procesos, incluidos los de relacionamiento, bajo principios de prácticas sostenibles? Entonces, en ese sentido, de alguna manera, la atención hoy en día tiene que estar dirigida, ¿de acuerdo? La atención hoy en día tiene que estar dirigida, obviamente, a cada proceso de la organización, en cada proceso de los proyectos. La dirección no debe estar de alguna manera en el inmediato. La dirección tiene que pensar normalmente en lo sostenible, en el largo plazo, en lo que va a suceder después, en lo que va a suceder no solamente el día de mañana, sino lo que va a suceder en las próximas semanas, meses, años. ¿De acuerdo? Entonces, las relaciones comunitarias, tal como las vemos ahora, de alguna manera, necesitan también ese giro. Necesitan el giro del entendimiento de esas culturas locales, ¿verdad? Que implica, obviamente, identificar, conocer y adaptarnos a esas reglas de convivencia. Adaptarnos o tomar en cuenta esas costumbres, esas creencias. Muchas veces se da de alguna manera la situación en la cual las empresas mismas no terminan de entender esto, no terminan de entender el sentido, ¿de acuerdo? No terminan de entender el sentido de realmente identificar, conocer y adaptarnos y considerar la cultura local, no solo en la gestión de alguna manera de las empresas, sino también en la gestión de proyectos. Entender la cultura local tiene mucho que ver también bajo el hecho mismo de que tenemos de alguna manera contacto con personal, ¿no es cierto? Contacto con trabajadores, contacto con público, contacto con comunidades. Y en todas ellas la cultura tiene mucho que ver en esto. En todos ellos la cultura tiene muchísimo que ver en esto. Entonces necesitamos de alguna manera trabajar en ella. ¿De acuerdo? Necesitamos trabajar en ella. Veo algunas manos levantadas, en ese sentido lo dejamos para el final para establecer el diálogo y las preguntas que puedan tener hacia el final de la exposición de ahora, ¿no? Entonces, las relaciones comunitarias, de alguna manera, y los proyectos, ¿de acuerdo?, de inversión, también tienen que entender esto. Porque tienen que entender que no solamente hay una factibilidad económica, financiera, ¿no es cierto?, técnica,
sino también hay factibilidades sociales en los proyectos de inversión. Entonces, al trabajar el tema de la factibilidad social, ahí tenemos que empezar a trabajar esquemas de relacionamiento mucho más avanzados y que de alguna manera están evolucionando en el día a día. Y justamente como conversaba hace poco con algunos expertos, de alguna manera, conversábamos sobre cómo las comunidades, las culturas locales, etcétera, están evolucionando y la forma en que las empresas, las organizaciones, los proyectos están enfocando esos cambios no va al mismo nivel. Se está de alguna manera estableciendo una brecha entre ambas que está comenzando a dificultar de alguna manera las relaciones comunitarias dentro de los ámbitos de estos grandes proyectos de inversión. Ya sabemos de alguna manera que antes esta gestión estratégica de relaciones comunitarias se basaba básicamente en temas de relaciones públicas con profesionales, de alguna manera de las áreas de recursos humanos, de alguna manera con las áreas técnicas, ¿no es cierto? Donde intervenía gente de alguna manera poco especializada en el tema de las relaciones comunitarias. Se está enfocado básicamente, todo esto de relaciones comunitarias está enfocado en desactivación de conflictos. O sea, ocurría algo, reaccionábamos, tratábamos de desactivar, seguíamos con el siguiente conflicto, ¿no es cierto? Y muchas veces también teniendo en cuenta que eso, de alguna manera, respondía también a malas prácticas anteriores, ¿de acuerdo? O sea, habíamos cometido un error, tratábamos de alguna manera de responder para arreglarlo, para solucionarlo, ¿no es cierto? Las acciones reactivas y dirigidas también al corto plazo, no orientados a la sostenibilidad. Lo arreglo para que mañana no tenga el problema, pero ¿qué va a pasar la próxima semana, el próximo mes, el próximo año? No importa. ¿Qué va a pasar con el siguiente que llegue? No importa. Me centro en arreglar mi problema. Y el enfoque también básicamente era filantrópico, ¿no? Puestos de trabajo, de alguna manera, ofrecer de alguna manera recursos a los líderes, ¿no es cierto? Llegar a convenios con los líderes de manera aislada o individualizada, ¿no es cierto? De manera de evitar obstáculos. Eran enfoques de alguna manera antiguos y que estaban comenzando claramente a mostrarnos evidencia completamente contraria a los resultados de éxito. O sea, no está funcionando, no funcionaba antes, no funciona ahora, no va a funcionar en el futuro. ¿Y hacia dónde está girando de alguna manera toda esta gestión estratégica de las relaciones comunitarias? Hacia, de alguna manera, ya no es tan nuevo, obviamente, pero ya estamos girando el uso, de alguna manera, la estrategia hacia la responsabilidad social. O sea, el enfoque de responsabilidad social insertado de alguna manera en las organizaciones, en los proyectos, comienza obviamente a basar, a sustentar de alguna manera también la forma en que gestionamos las relaciones comunitarias. Ese cambio de chip tiene que gestionar de alguna manera no solamente algún proceso ahí de filantropía o de acción del área de comunicaciones, sino cambia el chip de todas las áreas, de todos los procesos dirigidos a todos estos enfoques de responsabilidad social y a todo lo que ello contempla. También obviamente se está comenzando a profesionalizar, o sea, ya no trabajamos solamente con el ingeniero, el arquitecto, el especialista técnico, el gerente o alguna persona encargada de comunicaciones, sino empezamos a desarrollar la profesionalización de estas relaciones, de la gestión de estas relaciones comunitarias. Necesitamos gente realmente especialista en esto. Y en la medida que no la tengamos, y en la medida que tengamos gente que conoce de algo de esto, pero no entiende realmente la relevancia, ahí de alguna manera vamos a tener una suerte de sesgo al momento de abordar las relaciones comunitarias. Porque no hay que tener en cuenta, hay que tener bien en cuenta que muchas veces los técnicos tienen enfoque en la parte técnica, pero pueden tener un aspecto o de alguna manera una dedicación a la parte social, al entendimiento de esos aspectos sociales, de esa factibilidad social. Entonces, por eso, de alguna manera, comenzamos a incorporar nuevos tipos de profesionales, ¿de acuerdo? Que antes no eran tan incorporados, pues, en los rubros, de alguna manera, en los rubros de los proyectos de inversión y de las organizaciones. Antes, básicamente, contábamos con ingenieros, arquitectos, especialistas técnicos, etcétera. Hoy los proyectos de alguna manera de inversión necesitan contar con antropólogos, sociólogos, comunicadores, especialistas en relaciones públicas, entre muchos otros profesionales que necesitan tomar parte de este tipo de proyectos. El no incorporarlos puede sesgar la visión y puede llevar de alguna manera a gente que no va a entender la visión que hace. Entonces, muchas veces los técnicos, yo me incluyo porque yo soy economista,
A veces vemos, o enfocamos mucho la idea sobre lo que es lo monetario, lo financiero, lo económico, lo técnico. Y muchas veces no podemos entender que otro no lo haga de la misma manera. Que otra persona le digo, oye, vas a ganar tanto, vas a beneficiarte de tal manera. Y no comprendemos por qué se niega. Porque muchas veces para saber eso, para entrar en eso, necesitamos otro tipo de enfoques. Necesitamos otro tipo de perspectiva, otra manera de pensar que lo puede ayudar de alguna manera a los equipos multidisciplinarios que comiencen a incorporar profesionales que antes no pensábamos. Antes, cuando desarrollamos un proyecto de inversión relacionado a infraestructura, pensábamos que necesitábamos sociólogos, pensábamos que necesitábamos antropólogos, pensábamos que necesitábamos gerente de relaciones comunitarias, de alguna manera desde ya ahí. Eso no ocurría mucho antes. Ha empezado a ocurrir en algunos países más que en otros, pero se comienza a necesitar mucho de ese tipo de enfoques. Tenemos que cambiar también la visión de bombero. En otras palabras, empezar a dejar ya de estar desactivando bombas o desactivando de alguna manera incendios y empezar a predecir, empezar a prevenir, empezar un enfoque proactivo, de alguna manera, que lleve a nosotros establecer las reglas del juego. ¿En qué sentido? Si nosotros entramos en una población, de alguna manera, que podría estar contaminada tal vez con algunos discursos que puedan tener o no puedan tener base de alguna manera, contrarios a justamente o estableciendo obstáculos para el proyecto de inversión, estamos entrando en una cancha desnivelada, ¿verdad? Y obviamente el urgente va a tomar cuenta porque obviamente vamos a tener conflictos, disputas, etcétera. Pero nosotros deberíamos trabajar, y eso es justamente algo que todavía recién está empezando a trabajar, en nosotros establecer la cancha, nosotros establecer las condiciones previas a que eso se desnivele por la participación de diversos stakeholders. Y para eso necesitamos una proactividad, una visión de futuro. Vamos a necesitar de alguna manera tener, si sabemos que vamos a necesitar proyectos de inversión, necesitamos preparar la cancha, no ingresar a una que ya esté inclinada. Porque cuando ya ingresamos a una que está inclinada, ¿de acuerdo? Claro, viendo a futuro, porque en el presente tenemos muchas canchas inclinadas, ¿verdad? Pero viendo a futuro necesitamos predecir con años de anticipación, por ejemplo, como se trabaja muchas veces en Europa o en Asia, con años de anticipación para el tema de proyectos de inversión, de manera que se puedan iniciar las fases preoperativas, la fase de evaluación, ya trabajando con las zonas. Porque una vez que ya se conoce que llega el proyecto de inversión, etcétera, se mueven todos los stakeholders de alguna manera e inciden en esa cancha. Y si nosotros llegamos ya solamente con el tractor, etcétera, pensando en que tenemos que tocar, normalmente vamos a encontrar esa cancha inclinada. Entonces, la forma de alguna manera de involucrarnos, de intervenir, tiene que ser proactiva, tiene que ser de una manera previsora. Tenemos que entrar incluso con años, a veces de anticipación, para preparar los terrenos de manera que cuando lleguemos no suceda lo que suceda, por ejemplo, con los proyectos mineros. Ahora ir con un proyecto minero a las distintas partes del Perú siempre va a encontrar la cancha de alguna manera inclinada. Entonces necesitamos, aparte de alguna manera de enfocarnos en solucionar conflictos o obstáculos, necesitamos ya empezar a adoptar criterios proactivos para lo que viene en los futuros años. El hecho de dedicarnos a trabajar sobre lo actual nos lleva justamente a un problema en esto, ¿no? Entonces, todo lo que de alguna manera necesitamos trabajar también y lo que hay que enfocarnos, ¿no es cierto? Y justamente esta presente investigación va a hablar un poco de esto, es en la gestión de permisos o licencias sociales para estos proyectos. O sea, cómo tenemos que trabajarlo de manera previa y cómo de alguna manera podemos instaurar una mentalidad del ganar, ganar en ella. Trabajarlo teóricamente, claro que parece sencillo, ¿no es cierto? Pero el tema en la cancha es a veces distinto. Los relacionistas comunitarios, de alguna manera, tienen en sus manos, de alguna manera, situaciones complejas entre sí. Pero, de alguna manera, si el relacionista comunitario es el único que actúa y el único que le pedimos, de alguna manera, los resultados, vamos a tener serios problemas, porque el relacionista comunitario necesita apoyarse en los procesos de la empresa y en las acciones y estrategias de la empresa para tener un mayor nivel de éxito. Porque si el relacionista comunitario es una persona limitada en sus funciones, limitada
en lo que puede negociar o no negociar, limitada en su accionar, obviamente, y no está apoyada ni soportada por los distintos procesos de la empresa, obviamente su capacidad de éxito y encontrar ese ganar-ganar va a ser más complicado. Pero entonces, ¿cómo debemos enfocar ese proceso de alguna manera, obtener esas licencias sociales que son tan importantes y que de alguna manera muestran el enfoque que debemos tener entre los proyectos y las relaciones comunitarias? ¿No es cierto? Ya mencionábamos que el enfoque debía ser, para empezar en esa gestión, tenía que ser predictivo y prospectivo. De alguna manera, solicitar o tratar de encontrar o obtener la licencia social no debe ser un evento que se dé cuando ya todo el mundo sabe que se viene el proyecto. Porque en ese sentido, nuevamente, cuando ya la gente, los distintos stakeholders conocen que se viene el proyecto, ya la lucha por establecer la cancha empieza. Entonces, cuando terminamos realmente, dados por temas burocráticos, dados por temas de procedimientos, etcétera, llegamos, ya a veces es muy tarde para tratar de alguna manera de nivelar la cancha. Entonces necesitamos, en esas etapas que habíamos visto de los proyectos sociales, en el tema puntual de la programación, necesitamos ahí ya comenzar a trabajar y gestionar las relaciones comunitarias para ir obteniendo la licencia. O sea, cuando esperamos que ya estamos en la fase de ejecución, ya es demasiado tarde. Incluso ya es tarde cuando tenemos de alguna manera la etapa de formulación, de alguna manera, y la etapa de evaluación, porque ahí de alguna manera ya los stakeholders toman conocimiento, porque ya hay levantamientos de campo, etcétera, 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 con lo cual obviamente empieza toda la dinámica que puede terminar perjudicando el proyecto de inversión. Hay que desarrollar entonces capacidad de descubrir fragmentos, ¿no es cierto?, de futuro en los procesos y tendencias actuales y actuar en base a los problemas que aparezcan, no ahorita, sino en 3, 5 o 10 años. Entonces, la forma de trabajar estos proyectos de inversión alrededor de las relaciones comunitarias no pueden actuar bajo un hecho de qué necesito hacer ahorita. Eso debió haber estado planificado años atrás. E incluso ya muchos de esos aspectos se deberían haber hecho cuando entra ya en funcionamiento el tema y en gestión, el tema del proyecto de inversión, sea público o privado, para justamente tratar de preparar esta situación de manera que nosotros llevemos como proyecto, llevemos la iniciativa y no dejemos que la iniciativa esté en otro actor. La búsqueda del nuevo modelo entonces de relacionamiento con las poblaciones locales, donde la viabilidad social es tan importante como la viabilidad económica, ¿cierto? Porque ya sabemos que sin la licencia no funciona esa viabilidad social. Entonces necesitamos ver cómo aseguramos la viabilidad social incluso antes de revisar la viabilidad económica. Porque de lo contrario perdemos obviamente recursos, perdemos o asignamos inadecuadamente los mismos. Pues esa viabilidad social tiene que ser parte de la planificación, programación, trabajo de los proyectos de inversión. Porque otra vez, si solo acudimos como bomberos, la situación va a ser complicada. Y el que tiene las de perder probablemente sea el proyecto de inversión. ¿Cómo podemos de alguna manera trabajar esto de la obtención y gestión de licencias sociales a partir de las relaciones comunitarias? Ya los 4 pasos los deben conocer, ¿no es cierto? Hay que preparar de alguna manera, ¿no es cierto? Hay que prepararnos para enfocar ese proceso de obtención. Hay que construir luego los espacios de diálogo, entrar a negociaciones y finalmente alcanzar concertaciones, compromisos, ¿no es cierto? Que nos lleven a obtener esa licencia, así como obtenemos la licencia de un municipio, obtener la licencia social de manera que nos permitan operar según lo que nosotros hemos estado esperando operar. ¿De acuerdo? Y en esa preparación, obviamente, establece un nivel adecuado de diagnóstico. Ya desde aquí, muchas veces, el diagnóstico termina siendo muy, muy, muy superficial y no enterándose de muchos elementos, de alguna manera, que afectan la situación del proyecto frente a estas comunidades. ¿No es cierto? Necesitamos identificar claramente los factores del contexto que afectan la relación comunidad-empresa. Yo he visto muchos diagnósticos que son hechos y firmados básicamente a veces por ingenieros que poco entienden de las dinámicas sociales y de las dinámicas poblacionales.
Algunos de ellos tienen, por ejemplo, un diplomado en relaciones comunitarias o de alguna manera un curso de especialización puntual en responsabilidad social y licencia y relaciones comunitarias, pero cuya formación no los lleva justamente a poder analizar adecuadamente la información que pueden recoger en campo. Entonces, muchos cuentan con recojo de información, etcétera, y lo que yo he podido darme cuenta durante muchos años en las consultorías es que pasan por encima detalles muy importantes. Y eso pasa normalmente cuando el analista no es un analista adecuado para ello. Cuando el analista no está adecuado a ello, tiende a pasar muchos elementos importantes que llevan justamente a que en algún momento exploten y generen todo un problema, todo un conflicto, a veces inviable. ¿No es cierto? Entonces, necesitamos identificar algunos aspectos. Necesitamos, por ejemplo, saber por qué alguien no quiere ser reubicado en una mejor zona, ¿no es cierto? Con unos mejores servicios, etcétera. Es como comprender de alguna manera una vivienda que tú has hecho, tú has construido, tú has generado tu hogar, etcétera, y de alguna manera tu vida, y decirte, te lo cambio por una vivienda más grande, más de alguna manera aplicada a tus necesidades, con mejores servicios, etcétera, en otra zona, alejada del proyecto, para que el proyecto no te afecte. La pregunta es, ¿y entendemos por qué la gente se niega? Uno podría decir, el economista diría, acá no hay una razón para que se niegue, hay algún tipo de terquedad, algún tipo de irracionalidad, algún tipo de alguna manera de enfermedad que les lleva a decir que no entiendo, porque no puedo entender, porque los números son clarísimos, los beneficios tangibles son clarísimos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos aspectos intangibles que muchas veces no valoramos. Y si esos aspectos intangibles, de alguna manera, esos aspectos, por ejemplo, ligados a las emociones, ¿no es cierto? A las percepciones, a las dinámicas culturales, de alguna manera que se dan, si no logramos establecerlas claramente, no vamos a poder identificar claramente qué tipo de estrategia debemos adoptar. Si el diagnóstico es establecido de una manera muy superficial, con un análisis muy simple, muy directo, de alguna manera muy superficial, obviamente vamos a tener menos posibilidades de establecer adecuadamente las estrategias para obtener esta licencia. Mapeo de los grupos de interés. Acá, de alguna manera, muchos trabajan con ideas muy particulares, muy puntuales. Ya el grupo de interés están las autoridades, el gobierno, la comunidad, etcétera. Pero se olvidan que estas dinámicas están cambiando. Y algo de lo que me he dado cuenta en los últimos años es que estas dinámicas dentro de las comunidades están cambiando de manera mucho más rápida de lo que está cambiando la forma en que los proyectos de inversión, las organizaciones enfrentan el problema. Hoy tenemos stakeholders relativamente nuevos, ¿no es cierto?, que están comenzando a intervenir. O sea, las comunidades ya también, por ejemplo, contratan consultorías propias, de alguna manera, para enfrentar el tema de lo que se viene con el proyecto de inversión, establecen de alguna manera formas de trabajo mucho más avanzadas de lo que era antes, que antes se reunían, verificaban, etcétera. Hoy no, hoy aparecen consultores, influenciadores, de alguna manera, también representantes de otros tipos de intereses, etcétera, etcétera, etcétera. La dinámica social que se está dando hoy en día es mucho más compleja de la que muchas veces pensamos antes. Entonces, las formas de diagnóstico tradicionales que teníamos antes están entrando de alguna manera ya en una suerte de fecha de vencimiento. Necesitamos mejorarlos. Necesitamos trabajar mucho mejor los mapeos de grupos de interés y trabajar con nuevas técnicas de estudios que tienen que ver con la predicción de los comportamientos, tienen que ver con analizar y perfilar adecuadamente las poblaciones a los distintos grupos de interés o stakeholders que antes no considerábamos y que muchas veces pueden generar dinámicas contrarias. Hay que entender bien las necesidades y expectativas de los grupos de interés. Todos tienen algún tipo de interés. Por tanto, tarde o temprano, esos stakeholders van a intervenir. Tarde o temprano.
sea, por ejemplo, muchos de los proyectos que yo he visto definen un ámbito de acción puntual, definen un ámbito de acción puntual, un ámbito de influencia puntual, donde ubican a las poblaciones y comienzan a trabajar con ellas. Pero ¿qué pasa? En un país con tan elevado nivel de necesidades sin satisfacer, donde el Estado no ha podido llegar, etcétera, y se encuentra relativamente cerca de una oportunidad, como es un proyecto de inversión, entonces empiezan a meterse, empiezan a forzar su ingreso al ámbito de influencia. Y de la nada, una población que ni siquiera está mapeada puede ingresar y poner un bloqueo, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, tenemos que avanzar en aspectos mucho más importantes en este tema de las identificaciones, por ejemplo, de las zonas de influencia. Por eso es que muchas veces se habla de esos 4 anillos de influencia, ¿no es cierto? Que son básicamente la población del área de influencia directa, o sea, los que directamente afectamos, ¿no es cierto?, están alrededor del proyecto y sus actividades se ven claramente afectadas o impactadas por el proyecto, ya sea en beneficio o en perjuicio. Tenemos poblaciones de áreas cercanas o articuladas que de alguna manera tienen impacto, de alguna manera indirecto sobre la ley. Por ejemplo, el que le vende algo a la comunidad que está dentro del área de influencia. Esa va a tener un impacto también indirecto, pero importante también. Entonces, también tendría que estar identificada, también tendríamos que tener un esquema de gestión alrededor de ellas, ¿de acuerdo? Un esquema de gestión alrededor de ellas para evitar que esos efectos indirectos pudieran terminar afectándolos. La región misma o país del proyecto, ¿no es cierto? El tema puntual de los gobiernos regionales, por ejemplo, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, provinciales, etcétera, también pasan a ser un público importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pueden generar una posición frente al proyecto. Y finalmente, las instituciones y organismos asociados. Y cuando hablamos de instituciones y organismos, hablamos de todo tipo. No solamente hablamos del tema, por ejemplo, de las entidades reguladoras o los gobiernos, hablamos de organismos hasta internacionales que podrían tener algún tipo de rol en nuestro trabajo. Así como, por ejemplo, en las fuerzas, ¿se acuerdan cuando trabajamos el tema de organizaciones y hablamos del análisis competitivo y hablamos de las fuerzas de Porter? Una de las fuerzas de Porter eran los sustitutos posibles y el otro lado los potenciales competidores, ¿no? Pero cuando hablábamos de los potenciales competidores, no hablábamos solamente de los que estaban dentro del ámbito de influencia, ubicábamos a todo aquel que podría ingresar en el mismo y generar de manera inmediata una competencia, ¿no es cierto? De manera inmediata una competencia. Entonces, por ejemplo, si bien la capital de un departamento, por ejemplo, del Perú, podría estar aislado de la zona de influencia, igual debe ser considerado porque es el que mueve la mayor cantidad de actividades, la mayor cantidad de actores dentro y podría generar una suerte de obstáculo ante todo. Entonces, no lo podemos dejar muchas veces de lado. Así pueden aparecer múltiples stakeholders que podrían aparecer, ¿de acuerdo? Podrían aparecer de la nada, entre comillas, y generar todo un tipo de impacto. Entonces, la gestión de este tema de acá de las relaciones comunitarias ya muchas veces no debe abordar solamente los que están cerca. Necesitamos abordar a todos los que podrían tener en algún momento una incidencia sobre ello y trabajarlos de esa manera, porque no estamos trabajando un proyecto de abrir una acequia, estamos trabajando con proyectos considerablemente grandes que tienen efectos múltiples en múltiples dimensiones y en múltiples públicos. Entonces, la patrón de identificación en esto debe ser importante, para luego recién con un adecuado diagnóstico de esto, ¿de acuerdo? Porque la información es lo que te permite prever y anticipar todo, recién establecemos los espacios de diálogo. Lo establecemos con quienes realmente tenemos que incorporar. Y si dejamos a alguien fuera del espacio de diálogo, el problema es que ese alguien o ese algo que queda fuera, después nos puede generar problemas. Entonces, necesitamos, primero que nada, al construir los espacios de diálogo, necesitamos institucionalizarlos. En otras palabras, no podemos hacer un espacio de diálogo que aparece el domingo de la segunda semana del mes de agosto y de ahí desaparece por todo el año. Eso no es un espacio de diálogo. ¿De acuerdo? Los espacios de diálogo tienen que ser continuos.
tienen que estar institucionados, tienen que estar formalizados, de manera que la gente sepa, ¿de acuerdo?, que hay una entidad, hay un ente, hay de alguna manera, una instancia donde pueda acudir para participar, para hacerse escuchar. Y si eso no existe, si la gente no lo conoce, no va a poder participar en ese diálogo con la organización, con el proyecto. Y eso va a generar expectativas que van a irse embalsamando hasta que en un momento dado alguien se aburre y comenzamos con los conflictos. La participación en ese sentido, ¿de acuerdo?, tiene que estar obviamente normada, ¿no es cierto?, y correr bajo las reglas legales. O sea, un espacio de diálogo no puede ser violentado, un espacio de diálogo no puede tornarse en un instrumento de amenaza o de alguna manera de coacción, ¿no es cierto? El espacio de diálogo está para eso, para encontrar de alguna manera, mostrar los intereses, mostrar las necesidades, dialogar sobre cómo se puede llegar y llegar de alguna manera luego a establecer qué aspectos se tienen que negociar, ¿verdad? Y en la negociación, en ese sentido, ¿de acuerdo?, tiene que estar enfocada en un proceso de ganar-ganar en el corto y largo plazo. El gran problema que tenemos muchas veces es que justamente ese ganar-ganar no implica simplemente el que me dejen trabajar. ¿De acuerdo? Porque para eso yo simplemente agarro, le pago a una integrante de alguna manera o líder para que simplemente mantenga a raya a su población, a su comunidad, y con eso, pero eso no es ganar-ganar. Eso ya se presta más a una suerte de soborno, a una suerte de alguna manera de algo gestionado de manera menos ética, ¿no es cierto? Y que no está beneficiando en nada a la población. Por lo tanto, la población va a tener todavía la necesidad insatisfecha y va a seguir generando presión aun cuando esa autoridad los mantenga a raya. Y en cualquier lugar, en cualquier momento, esa autoridad le dan de baja y tú pierdes tu esquema de negociación porque tu único idea de generar de alguna manera o mantener a la población era con la autoridad. Entonces, ese ganar-ganar en verdad tiene que establecer los beneficios para ambas partes. Y no solo en el corto, sino también en el largo plazo, ¿no? Y obviamente, en ese sentido, vamos a tener que trabajar, ¿no es cierto?, en esa negociación, viendo distintos puntos, ¿no es cierto? Y uno importante es, ¿qué ganas tú? ¿Qué gano yo? Tenemos que distribuir la recompensa, el beneficio. Porque no puede ser que yo gane mucho y el otro gane poco, porque eso va a generar la idea de desequilibrio, de inequidad, de injusticia. ¿De acuerdo? No puede ser que yo, por ejemplo, gane, como le decía en términos económicos, $1 y el otro gane $100,000 con, de alguna manera, los derechos que yo le doy. Claro, hay que entender que si él gana $100,000 también es porque él invierte, etcétera, 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 pero la distribución de los beneficios tiene que ser de alguna manera, de una forma equitativa, según múltiples aspectos, que hay muchos criterios para evaluarlo, pero hay que aprender a distribuirlos de manera que podamos sostener y mostrar que hay cierta equidad en esa distribución. Tenemos que ver el tema de las disputas por uso, tenemos que ver el tema de los activos ambientales y sociales, ¿no es cierto? El empleo local sostenible. Aquí hay otro tema que muchas veces se trabaja, que es negociación. ¿Ya quieres empleo? Ya. Contrato 10 personas de ahí, pero las contrato para no hacer nada. Porque como no están capacitadas, ¿no es cierto? Como no están capacitadas, no pueden hacer prácticamente nada de lo que yo necesito en el proyecto. Si hacemos eso, ese empleo local no va a ser sostenible. Ese empleo local no va a ser sostenible y vamos a estar incluyendo en un costo para la empresa importante en el tiempo, porque encima las poblaciones van a pedir cada vez más empleo, entonces ahí vamos a entrar en un círculo vicioso bien complicado para la empresa que en un momento va a decir, yo ya no puedo hacer esto, estoy contratando gente que no me puede ayudar y lo estoy haciendo solamente para que estén tranquilos. Entonces eso de alguna manera en la negociación hay que establecer las formas en que si vamos a trabajar en un esquema de que yo voy a emplear a los pobladores de las localidades, ¿no es cierto?, para mantener las relaciones comunitarias adecuadas, tenemos que establecer la forma adecuada de hacerlo. No simplemente el hecho, ya yo te escribo en la nómina, te pago y chao. Entonces no podemos hacer básicamente eso porque ahí atentamos también contra el beneficio de la empresa. Establecer obviamente pagos justos, compensaciones justas. Y aquí
también otra vez lo importante es saber identificar qué es lo justo para la comunidad, qué es lo justo para la empresa, para la organización, para el proyecto de inversión. Entonces ahí de alguna manera también tenemos que establecer claramente las expectativas. ¿Qué es lo que esperan y por qué esperan eso? Porque muchas veces hay expectativas desmedidas y solamente la empresa tiene, o la organización o el proyecto tiene dos formas de intervenir. Cuando hay expectativas de ese tipo, o las cubres o empiezas a gestionar las expectativas para redimensionarlas, para hacerle ver a la gente que de alguna manera, si se opone al proyecto está bien, pero cuando se oponga al proyecto de alguna manera va a tener que ver pérdidas, va a tener que ver de alguna manera falta de beneficios, va a tener que ver falta de desarrollo, un montón de aspectos que se dan en ese sentido. Y que tenga que reconocer que lo que se le está dando de alguna manera es algo viable, es algo justo, es algo equitativo de alguna manera con respecto a lo que yo también como empresa tengo que invertir. Porque es distinto cuando yo digo, oye, tú estás ganando 100,000 y yo uno, pero yo estoy invirtiendo 85,000 para hacer el proyecto. ¿Cuánto estás invirtiendo como población tú? ¿Qué estás dando como población tú y cómo se valora eso? Entonces, en base a eso, tratar de establecer esos aspectos, ¿no? Y finalmente, las concertaciones, ¿no es cierto? Las comunidades entonces se convierten en un actor de interés para los proyectos y se comienzan a firmar convenios, acuerdos, pueden llegar incluso hasta contratos, ¿no es cierto? Dependiendo de la legalidad que se necesita a partir de los compromisos, ¿de acuerdo? Que podrían estar relacionados con el proyecto de inversión, ¿verdad? Tenemos que formalizarlos. Tenemos que de alguna manera lograr que de alguna manera ambas partes se sienten y logren alcanzar esos convenios y acuerdos, ¿de acuerdo? En base a un futuro. E incluso en esos convenios de alguna manera se establecen momentos en que se tiene que revalidar, momentos en que se tiene que renegociar, condiciones en las que se va a renegociar, situaciones en las que se puede renegociar, ¿no es cierto? Porque de alguna manera, ¿qué pasa? Muchas veces también con aspectos tan poco formalizados como las comunidades, que salen unas autoridades, entran otras y ellas quieren de alguna manera reformular el convenio, como lo vienen haciendo también nuestras autoridades. Ni siquiera estamos viendo el tema de autoridades locales, muchas veces autoridades centrales, de alguna manera que llegan y ven un convenio, un contrato, etcétera, que no les convence del todo, renegociación. Entonces, eso definitivamente añade también inestabilidad en este entorno, ¿no? La estructuración de proyectos en el área de influencia, ¿no es cierto? O sea, la empresa, de alguna manera, tiene que instalar su presencia. Y en esa concertación tiene que instalar, de alguna manera, su presencia de manera material, de manera física. O sea, de alguna manera tiene que empezar a formar parte de este ámbito. Esos proyectos que se desarrollen con la comunidad para desarrollarla tienen que hacerse de manera institucionalizada, de manera formal, de manera legal, de manera también comunicada, porque la gente tiene que entender que hay una presencia ahí. Entonces necesitamos establecer los proyectos que dejen en claro que el proyecto no solamente es extraer mineral o establecer una presa o hacer un proyecto de infraestructura o un proyecto que genere de alguna manera aprovisionamiento de servicios, sino tener que dejar en claro que el proyecto tiene presencia en más aspectos que simplemente algo que va a beneficiar a otros actores. Y uno de los aspectos que siempre han habido en el tema muchas veces minero es que la misma operación termina generando beneficios para otros actores y no se ve de la misma manera los beneficios que se pueden generar en el área de influencia. Entonces la estructuración y comunicación, de alguna manera difusión de esos proyectos para que ellos vean la tangibilización de la presencia del proyecto en la zona es bien importante. Por eso hay que posicionar al proyecto como un actor importante. O sea, es como de alguna manera establecer al vecino bueno. El vecino bueno le da muchos beneficios al área donde estamos. Y si ese vecino ya no existiera, perderíamos muchas cosas. Entonces necesitamos también posicionar al proyecto dentro de todo esto, dentro de todo este ámbito. Es mostrándolo como un proyecto preocupado también por el desarrollo local. ¿De acuerdo? Preocupado por el desarrollo local. De esa manera, obviamente, vamos generando beneficios, ¿de acuerdo? Directos e indirectos que pueden ser, de alguna manera, valorizados por la población, ¿no?
El enfoque de relacionamiento, como siempre lo habíamos dicho hasta hace un momento, era básicamente reactivo, ¿de acuerdo? Era básicamente reactivo. O sea, nos basábamos básicamente en mitigar o compensar a las comunidades locales ante impactos sociales. Entonces, ahí nuestra intervención era a pérdida, porque como nosotros estábamos por el lado, de alguna manera, a veces débil, ¿no es cierto? No nos quedaba otra que compensar y dar algo para que el otro se tranquilice. El problema es que con eso no acabamos ningún problema. Con eso no acabamos el potencial de conflictos que puede haber después. Y la posibilidad de haberle apagado un incendio en una zona no quiere decir que en otra zona del parque todavía no pueda continuar o pueda aparecer un nuevo incendio. Entonces, simplemente el estar reaccionando ahí a mitigar impactos sociales o ambientales causales por el proyecto no debe ser la única manera de trabajar. Necesitamos trabajar este aspecto que está cada vez más trabajado hoy en día y que ya incluso se cuentan con manuales alrededor de eso. Por ejemplo, el IFC, que es el organismo financiero del Banco Mundial, tiene todo un documento desarrollado sobre cómo llevar a cabo la inversión en comunidad, el Community Investment, ¿no es cierto? Entonces, y eso nos habla de contribuciones voluntarias o acciones dirigidas a colaborar con las comunidades en las áreas de operación a fin de que puedan alcanzar sus prioridades de desarrollo. En otras palabras, no, el proyecto se convierte en un socio de la comunidad para alcanzar sus prioridades. Porque si nosotros como proyecto, como organización no lo ayudamos, probablemente no lo alcance. Y si no lo alcanza, va a comenzar a generar esa olla de presión. Ahora, no vamos a regalar el dinero, no vamos a decir, necesitas eso, te regalo la ambulancia, te regalo la posta, no, empecemos a pensar en eso como inversiones. Pues empecemos a hablar sobre inversión privada. O sea, invertir en una posta de salud lleva a una inversión privada importante, ¿de acuerdo? Lleva a una inversión privada importante, en forma que sea sostenible y apoye los objetivos privados. En otras palabras, no lo hacemos porque simplemente somos altruistas o filántropos, sino lo hacemos porque vamos a obtener un beneficio para nosotros como organización. Entonces, en verdad, de lo que estamos hablando son de inversiones de valor agregado, ¿de acuerdo? Son inversiones de valor agregado. Armos forman los dos componentes que de alguna manera permiten una aproximación holística para gestionar estas relaciones comunitarias. Y este tema de la inversión en comunidad es bien interesante verlo por cómo es que se pueden desarrollar de alguna manera este tipo de inversiones para mantener de alguna manera la atención de la comunidad y mantener esa idea de que nos interesan, de que somos socios de ellos en su desarrollo. Algo que obviamente no se ve hoy en día. Hoy en día se ve como el que va a llegar para explotar todo, llevárselo y no dejarnos nada. Y esa obviamente inversión en comunidad debe tratarse como se trata cualquier tipo de inversión. Solo que obviamente los resultados no solamente se van a ver reflejados en temas monetarios, sino también en temas intangibles como desarrollo de capacidades, desarrollo de alguna manera de las poblaciones, de manera que tengan capacidades y que inclusive lo podamos después contratar como trabajadores, ¿no? Entonces, para ir terminando un poco, esta forma de gestionar las relaciones comunitarias, ¿no es cierto?, lleva elementos de relacionamiento, después del análisis e identificación de la problemática, a un relacionamiento que no se basa solamente en satisfacer la necesidad puntual. Se trata de informar. ¿Qué estoy haciendo por ti? Para que te enteres de qué tipo de acciones estoy llevando yo con la comunidad. Porque si el otro no se entera, obviamente, ¿qué va a valorar? Satisfacer, informar, necesitamos gestionar de alguna manera el relacionamiento de manera profesional. Tenemos que establecer indicadores que nos digan de alguna manera o midan la temperatura de ese relacionamiento, ¿no es cierto? Que nos permite establecer un cuadro de indicadores que de alguna manera nos establezca semáforos, ¿no es cierto? Rojo, verde, amarillo y el alcance de los indicadores que queremos tener en ese relacionamiento. Empezar a involucrar a las organizaciones comunales, por ejemplo, a las comunidades también en las actividades que llevamos a cabo como proyecto. No necesariamente como trabajadores, puede ser como colaboradores, puede ser como voluntarios, puede de alguna manera ser en ese sentido con proyectos que nosotros logremos desarrollar bajo este esquema de inversiones sociales, ¿no es cierto? El monitoreo y el reporte.
Y cuando hablamos del reporte y las comunicaciones, obviamente hablamos de mostrarnos como un buen ciudadano, porque todo también tiene que ver con imagen, con percepción. Entonces tenemos que saber mostrarnos como el proyecto que está interesado en desarrollar el ámbito de influencia, el que se va a portar bien, el que va a ver en todo momento por, de alguna manera, gestionar adecuadamente sus recursos, o gestionar adecuadamente todo este tipo de trabajo. Hay que ver metas claras en el involucramiento con la comunidad, impacto de actividades o inversión en comunidades, ¿no es cierto? Y hay que ver planes, estrategias y acciones de comunicación. ¿De acuerdo? En ese sentido estoy cumpliendo con más o menos con los minutos asignados para tal vez me queda un poco corto en algunas explicaciones, pero en todo caso hay la posibilidad de seguir conversando con otros aspectos. Por ejemplo, el tema de gestión de alguna manera de estas inversiones, ¿no es cierto? Estas inversiones en la comunidad es algo bien interesante para seguir trabajando sobre este tipo de relacionamiento. Bueno, en todo caso, gracias por la atención y ahora sí quedo a la expectativa de cualquier tipo de consulta. Muchas gracias, profesor, por sus importantes reflexiones. Comentarles sí que ahora estamos, ¿no? A continuación en la ronda de preguntas. Invitamos a los participantes a realizar sus consultas por escrito en el chat de preguntas. Actualmente hemos tenido una pregunta. ¿Cómo institucionalizar los espacios de participación cuando en las áreas de influencia directa se oponen a la exploración y explotación minera? Ahí normalmente en la institucionalización se necesitan mucho los partnerships. O sea, necesitamos de asociaciones aliados, de alguna manera, que colaboren con la organización, porque al no tener legitimidad, no podemos institucionalizarlos. Al no tener legitimidad, no podemos institucionalizarlos. Necesitamos justamente del apoyo de actores, ¿de acuerdo?, que cuenten con esa legitimidad para empezar a institucionalizarlos, ¿no? Perfecto, profesor. Otra de las preguntas es, en el aspecto de relacionamiento del sector privado y comunidad, ¿cuál es la diferencia entre los RSE y la creación del valor compartido, perdón? El valor compartido es el resultado. El enfoque de RCE, el enfoque es la forma de gestionar de alguna manera la empresa. O sea, en otras palabras, orientar los procesos de la empresa, ¿no es cierto?, a la sostenibilidad, a lo socialmente responsable, a la mitigación de impactos negativos, a la maximización de beneficios, ¿no es cierto? Y todo eso, de alguna manera, el tema del valor compartido es la forma de organizar los negocios de manera de que al final ambos, de alguna manera, tanto un actor como otro, obtengan un beneficio de los mismos. Uno tiene que ver de alguna manera con la forma de gestionar la organización y otro tiene que ver de alguna manera con el resultado que esperamos, ¿no? Perfecto, profesor. Pueden ir juntos de la mano. Ok. Otra de las consultas que nos hacen es, para institucionalizar la participación de los interesados se necesita el apoyo de los gobiernos. Es un comentario de uno de los participantes. En mi caso tuve el problema con el gobierno local del proyecto, no apoyó institucionalizar la intervención de los interesados y el proyecto fue boicoteado por el mismo gobierno regional de una de las zonas de interesados. ¿Cómo trabajar este punto con los gobiernos locales y regionales? Ahí definitivamente es de alguna manera difícil, ¿no? Porque normalmente si hay agendas ya establecidas o predisposiciones, necesitamos de alguna manera encontrar aliados sustitutos, es decir, de alguna manera aliados dentro del ámbito de influencia que puedan de alguna manera poner algún tipo de contrapeso. Por ejemplo, el gobierno regional, de alguna manera, si se trabaja con gobiernos locales, hay que tratar de establecer claramente quiénes pueden ser aliados y trabajar en ese sentido con ellos para establecer de alguna manera experiencias iniciales que permitan adaptar a nuevos gobiernos, por ejemplo, locales. Necesitamos elegir muchas veces uno o dos gobiernos locales para que pudieran estar cercanos a la idea que buscamos o de alguna manera para comenzar con una idea de estudio de caso, es decir, que se muestre cómo podemos trabajar y comenzar a partir de ello, generar evidencias, generar experiencias que puedan requerir de alguna manera de otros aliados locales y comencemos a generar un efecto de bola de nieve. Y cuando ese efecto de bola de nieve esté hecho, eso va a establecer un contrapeso contra lo que pueda hacer el gobierno regional. Ahora,
En ese sentido, de alguna manera también cuando se tiene muchas veces el tema de gobierno regional, hay que ir a instancias superiores. A veces encontrar alguna entidad, tal vez a veces del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, que pudiera funcionar como un aliado de contrapeso contra el gobierno regional. Pero el gobierno regional obviamente puede establecer eso. Ahora, muchas veces está predispuesto también por los intereses que tiene. Entonces hay que trabajar bien sobre ese tema del análisis de intereses que tienen para saber qué podemos dar a cambio, obviamente, de ese apoyo. Claro, a veces piden algo que es imposible darlo. Ahí claramente tenemos que trabajar con el tema de presión desde abajo, que los gobiernos locales presionen al gobierno regional e inclusive también encontrar por el otro lado un actor importante dentro de poderes más centralizados que pudieran de alguna manera influir también por de otro esquema, de manera que el gobierno regional tenga que retroceder un poco hacia una posición más neutra, ¿no? Perfecto, profesor. Otra de las consultas es, ¿cómo sería el tratamiento de la empresa minera ante un caso donde solo un sector de la población acepta la explotación minera? ¿Cómo se puede trabajar en ello? Ahí de alguna manera hay que trabajar, o sea, ese es un tipo de público que tú tienes que involucrar mucho en el proyecto. O sea, cuando de alguna manera la gente en general, las relaciones comunitarias reconocen el beneficio, o sea, deja poco espacio a la lógica de que ese sector no responda de manera igual. Entonces hay que identificar claramente nuevamente el interés que está detrás o la expectativa que está detrás para justificarlo. En algunos casos, cuando está de alguna manera sustentada lógicamente y claramente en algo que van a ser impactados, etcétera, tenemos que trabajar con mecanismos de compensación. O sea, en otras palabras, la empresa misma, el proyecto de inversión tiene que sentarse con esa localidad, encontrar el canal de comunicación para querer establecer de alguna manera los puntos de partida y establecer los escenarios que no son factibles. Escenario no factible, uno es que la empresa no puede retirarse. O sea, no pidas el tema de que yo estoy en contra y lo único que no quiero es que no vengas. O sea, ese escenario no se va a dar, porque nosotros tenemos que llevar a cabo este proyecto de inversión. Y es necesario porque mira todas las otras comunidades que necesitan ese proyecto. Entonces, sí o sí tenemos que llevar. Ahora, ese esquema tampoco lleva a que yo te voy a explotar, te voy a destruir, te voy a impactar negativamente. Tenemos que encontrar un punto intermedio. Entonces necesitamos establecer qué otros tipos de intereses tienen en los cuales nosotros sí podamos ayudarlos, sí podamos colaborar justamente en compensación a ese tipo de situación que se pueda dar, ¿no? A ese tipo de situación que se pueda dar porque de alguna manera todo el mundo tiene algún interés, y a veces es un interés oculto, pero que sí lo podría dar la organización, ¿no? Sí lo podría dar la organización, sí lo podría dar el proyecto. La cuestión y a veces la dificultad está en encontrarlo. Porque como les decía, en ese sentido, ok, valoras el agua. Perfecto. Si valoras el agua de alguna manera, yo sé que me voy a tener que quedar con esa fuente de agua, pero ¿qué puedo hacer yo para compensar eso? ¿Qué puedo dar yo para compensar ese esquema? Claro, el tema también es que la compensación tiene que ir a la altura del valor de lo que estamos quitando. O sea, ¿cuál es la valorización de cuál es la valorización de de alguna manera, esa pérdida que están dando para nosotros responder acorde? Entonces, ahí normalmente sucede. El gran problema es justamente establecer primero la valorización de por lo que se están enfrentando, y dos, encontrar el mecanismo de compensación adecuado. Pero en ese sentido, si es que solamente una parte de la población está en desacuerdo, el trabajo con ellos tiene que ser de un involucramiento total. O sea, necesitamos llevar y involucrar completamente esa población en el trabajo de la empresa para tratar de establecer los proyectos, etcétera, que pueden ir recibiendo, de manera de que podamos gestionar esa posición contraria, ¿no? Gracias, profesor. Bueno, estimados participantes, muchas gracias por sus interesantes preguntas. Estos y más temas serán abordados con profundidad en nuestro programa. Continuando con nuestro webinar, quiero comentarles acerca del programa de especialización en relaciones comunitarias y responsabilidad social. Este programa lo estamos ejecutando para inicios del mes de diciembre.
Comentarles que este programa, una vez culminado todos los módulos, se les va a otorgar un certificado de especialista en relaciones comunitarias y responsabilidad social, a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Las clases van a ser a distancia en tiempo real mediante la plataforma Zoom for Education. La del tiempo de duración del programa es de 128 horas lectivas. Dentro de los módulos vamos a tener el módulo 1, que es gestión de las relaciones comunitarias desde un enfoque de la responsabilidad social. El módulo 2, ética, gobierno corporativo y valor comparativo. Módulo 3, gestión de grupos, de intereses y comunicación. Manejo de conflictos, gestión de crisis y negociación. Normativas internacionales, leyes y reglamentos para las buenas relaciones comunitarias. Medio ambiente y relaciones comunitarias. Alianzas multisectoriales para las buenas relaciones comunitarias, investigación y plan de relaciones comunitarias para la sostenibilidad empresarial. Contamos con la participación del docente Renato Peñaflor, nuestro ponente, el profesor Aldo César Carlos Pizarro, la profesora Paloma Palqui Andrade, el profesor Eduardo Lanao Cleonares, el profesor Gino Márquez Álvarez y el profesor Jorge Luis Ferrer Uribe. Nosotros tenemos, sí, descuentos, de las cuales pueden consultar directamente a la asesora. Tenemos un 10% de descuento a nivel corporativo, un 15% de descuento a exalumnos y colaboradores, y un 25% del precio al contado. Cualquier tipo de consulta en relación al programa puede contactarse con Claudia Palomino, es la asesora de capacitación. Aquí dejamos su correo y su número de teléfono para que puedan conectarse mediante WhatsApp. Para mayor información del programa, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat. Estamos compartiendo el enlace de la encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace en el chat. Estimado profesor Renato, lo invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Bueno, muchas gracias entonces por la invitación. Un placer como siempre poder discutir algunas cosas, poder leer los mensajes, ¿no es cierto? Lamentablemente no hay mucho tiempo para responder todos, pero en realidad también invitarlos pues a justamente tratar de abordar un poco mejor el conocimiento de estos distintos aspectos de la obtención de licencia social, relacionamiento comunitario, el enfoque de responsabilidad social empresarial, y donde podamos conversar un poco más ampliamente y discutir, ¿no es cierto?, sobre los distintos alcances de este tipo de temáticas, que está de alguna manera empezando a encontrar una demanda de profesionales mucho más grande, pues es algo que de alguna manera las empresas cada vez están necesitando más. Y en ese sentido la especialización en este campo es cada vez más valorada, ¿no? Sobre todo ahora que enfrentamos un contexto mucho más difícil del que teníamos antes, y el que necesitamos definitivamente de profesionales, como les decía, con un enfoque distinto y un reconocimiento distinto a los conocimientos solamente técnicos, ¿no? Pero bien, muchas gracias entonces por la oportunidad, y bueno, espero volverlos a ver de alguna manera en algún curso o en un futuro seminario. Gracias. Muchas gracias, profesor Renato. De esta manera damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias.